Muy buenos días, hermanos. Invito a abrir el Evangelio según San Mateo para considerar allí una porción de aquel llamado Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, capítulo 6. Hace 2 domingos hablábamos de algunas preguntas que el Señor Jesús hacía a los suyos en aquel tiempo, a nosotros ahora, que no buscan conocimiento para sí. El que más preguntó, decíamos, es el Señor. Preguntó 217 veces y a él le preguntaron 141. Bueno, el Señor hizo más preguntas. Repito, no porque no tenga conocimiento de lo que pasa, sino porque busca en aquellos que le escuchamos la respuesta. Poder centrarnos donde nosotros tenemos que estar. La palabra de Dios tiene esa virtud, es una palabra viva que nos ubica, nos centra. Nos corremos del lugar con mucha facilidad, por lo menos yo. Y la palabra de Dios, como aquel que afilaba la cuerda, decíamos, nos ubica nuevamente en el lugar. En el capítulo 6, el Señor les va a estar hablando de las cosas de todos los días, de las cosas que necesitamos para vivir. Y en el verso 25 del capítulo 6, les dice el Señor a aquellos que le escuchaban, que somos nosotros también: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, aquellas personas que no conocían a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos todos con respecto al futuro, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? La gente se desespera queriendo saber el futuro. Algunos consultan la divina, otros consultan el horóscopo. Es la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Y en realidad, bueno, nadie lo sabe, pero los hijos de Dios sí. La palabra de Dios nos da certidumbre de lo que va a pasar mañana. El salmista en el Salmo 23 dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. No sé puntualmente qué va a pasar mañana o la semana que viene. Lo que sí nosotros podemos saber ciertamente es que el bien y la misericordia de Dios nos van a acompañar todos los días de nuestra vida, lo cual ya nos tendría que dejar tranquilos. El detalle Dios lo va a dar en su momento, el cómo y el cuándo, que son las cosas que más nos preocupan a nosotros, ¿no? El cómo y el cuándo. Nosotros queremos que Dios nos diga hoy cómo y cuándo. Bueno, hermanos, son las cosas que Dios se reserva para ejercitar nuestra fe. Si no, no sería fe. Sería algo que ya lo sabemos, cómo empieza, cómo termina. Y es que nadie sabe lo que va a pasar sino Él. Y de Él necesitamos depender nosotros cada día. Hermanos, los tiempos que vivimos no son tiempos sencillos. Hay noticias que son alarmantes en el mundo de una tercera guerra mundial. Bueno, el Señor dijo: miren, van a escuchar de guerras y rumores de guerra. Todas estas cosas pasan. Por lo menos de que yo piso la tierra he escuchado de guerras y rumores de reguerra. No es la primera vez que Israel está rodeada de ejércitos. En el año 67 del siglo pasado, en 1967, ya le pasó. Y cuando todos pensaban que era el fin, Dios libró a su pueblo conforme a sus promesas y el pueblo continúa. Se acerca nuevamente una situación muy similar. Comenzaron bombardeos muy puntuales. Se puede desencadenar un evento de esta magnitud que va a tener una repercusión, si ocurre, lamentablemente de muchísimas muertes, de muchísimas vidas,
y de crisis económicas en todas partes del mundo. Esto es lo que genera la guerra. Muerte, destrucción, hambre, necesidad. Bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues nosotros vivimos en este mundo y no estamos ajenos a las cosas que pasan. Y el Señor dice, bueno, no se preocupen, no se preocupen. Nos tenemos que ocupar, claro que sí, todos nos ocupamos en nuestras labores, según Él nos da, pero el afán y la ansiedad no resuelven jamás el día de mañana. Son cosas que nos acontecen a todos, el afán y la ansiedad. Los ansiolíticos hoy se venden por toneladas. ¿Por qué? Porque las personas tenemos ansiedad de querer saber qué va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Ciertamente, no se preocupen, no se afanen por el día de mañana. Nadie puede crecer 33 centímetros, que es el codo, por su voluntad. No se puede. Bueno, Dios va a dar lo necesario. Entonces da el ejemplo de las aves, da el ejemplo de la hierba, de esas flores, que a veces están en el piso, ¿no? Y uno las pisa sin darse cuenta. Y son obras de arte. Son obras de arte algunas, realmente. Y bueno, florece y ya mañana no están más y se queman, como dice el Señor. Y no valen ustedes mucho más que los pájaros. Hermano, la palabra de Dios nos lleva a la reflexión y a ubicarnos ante todos estos eventos que nos llenan de inseguridad, y qué va a pasar, y qué va a pasar con la salud, y tantas cosas que se dicen, las cuales, hermanos, yo te animo a que te informes un poquito y nada más. Yo vuelta a vuelta esto lo digo, midamos la dosis de noticiero, la dosis de internet, pero lo que hacen es quitar la paz del corazón. Aún las personas que publican cosas no saben qué es lo que va a pasar mañana. Por la duda la publican, no deja de ser un negocio el periodismo y no deja de perturbar nuestros corazones. Con un poquito de medida nos enteramos de cómo va la cosa y lo demás lo vamos a dedicar en orar por las autoridades, por la situación en el mundo, bueno, hermano, por nosotros mismos y tantos temas que son muy importantes. Lo que está queriendo decir el Señor acá es no se preocupen porque van a comer, porque van a vestir, porque ya está todo comprado. Dicho de alguna manera es que si todo lo que vos necesitas, todo lo que yo necesito, está todo en el almacén de Dios, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuándo va a llegar? Va a llegar en su momento. Va a llegar cada día, como llegaba el maná, el alimento. En el desierto no había supermercado, no había nada. ¿Qué vamos a comer? Decían, ¿qué vamos a beber? Bueno, Dios cada día hacía la provisión para el día. Y cuando ellos querían guardar para el otro día, por temor, lo que guardaban se podría. Entonces, basta cada día, dice el Señor, su propio mal, su afán. Esto nos quita la paz, esto nos quita la visión de las cosas importantes, que son las cosas de Dios. El rey David, que ya había atravesado mucho de la mano de Dios, un hombre muy cercano al Señor, en el Salmo 37 dice algo que hemos repetido muchas veces, pero que lo tenemos que tomar junto con estas palabras, hermano, porque si no nos sirve. La Biblia, cuando no va acompañada de fe, lo digo con toda reverencia, porque es la palabra de Dios, por lo menos en nosotros no sirve. A ellos dice que al pueblo judío no le aprovechó la Biblia, la palabra de Dios, porque no fue acompañada de fe. Entonces, si es así, no causa ningún efecto en nosotros. La palabra necesita esto. ¿Cuál es el testimonio del rey David? Él dice, joven fui y envejecí. No he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Esto es un hecho concreto que tiene que ver con la palabra de Dios, que no puede ser quebrantada. Las palabras de los políticos son quebrantadas, las promesas se rompen con facilidad, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y nos da total seguridad. Que todo aquello que nos va a hacer falta, no sé si todo aquello que nosotros queremos, que es otra cosa, todo aquello que nos va a hacer falta, en su momento y en su hora, allí va a estar. Sea el dinero, sea la comida, obviamente su compañía, que es lo mejor que nos puede pasar, todo va a estar allí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejando estos afanes, que son propios de la vida, todo el mundo se preocupa por esto, lo que pasa es que a veces nos llevan a nosotros también, no es como el subte, a veces no queríamos subir y vino el malón y no subió, vino el malón y nos bajó, y sin darnos cuenta a veces estamos corriendo la carrera de los que no conocen a Dios, estamos llenos de ansiedad, estamos pendientes del noticiero, estamos pendientes de un montón de cosas más y dejamos de estar pendientes de Dios, hermano, que es la mayor ocupación, como decía Spurgeon, la mayor ocupación de los hijos de Dios es Dios. La mayor ocupación de los hijos de Dios es Dios, la persona de Dios. Esta es la mayor ocupación. Después hay otras ocupaciones donde vamos a trabajar, criamos los hijos, hacemos lo que tenemos que hacer, hermano, pero la mayor preocupación de los hijos de Dios es la persona de Dios.
No perder de vista, hermano, al Señor. Se lo pierde con mucha facilidad. El exceso de noticiero, el exceso de internet, el exceso de conversaciones que nos llevan a ningún lado, donde nos cargamos de ansiedad los unos a los otros. Y bueno, hermano, todo eso no nos hace bien. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Miren, no se preocupen por estas cosas. Después déjenlas de lado, ya están solucionadas. Va a estar lo necesario. Esto es la palabra de Dios. No puede ser quebrantada. Dios no se contradice a sí mismo. Dios no miente. Dios es fiel. Y aquellos que tenemos unos cuantos años junto con el rey David, hoy damos testimonio también de que esto es así, alentando a las generaciones más jóvenes, jóvenes en edad y jóvenes en la fe, que tienen estos temores, que aún nosotros mismos a veces somos asaltados de esos temores, pero hoy decimos junto con el rey David esas palabras, que hemos sido jóvenes y hemos atravesado muchas crisis, por lo menos en este país no es la primera vez que el país atraviesa una crisis importante. ¿Y cuál es la realidad? Es que, hermano, no ha faltado, no ha faltado. Repito, lo que necesitamos es lo que no ha faltado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer con toda esa energía inútil que lleva el afán y la ansiedad? Gastamos una energía en eso que no resuelve el mañana. La ocupación, lo repito, sí, pero el afán, la ansiedad, no nos agrega 2 centímetros de estatura, no sirve para nada, nos hace mucho daño, orgánicamente también, produce daño al cuerpo, produce daño a la mente, no sirve para nada, no resuelve ningún problema y nos quita la mirada de donde la tenemos que tener. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien corrió la carrera, quien padeció mucho más de lo que padecimos nosotros, llegó a la meta, triunfó y hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Si Él viste a la hierba de esta manera, si Él provee a las aves, son toneladas de comida lo que comen las aves cada día, pero todo está ahí preparado. Hermano, es un momento de reflexión. A lo mejor viniste con temor, con ansiedad, ¿qué va a pasar? Bueno, hermano, hoy la palabra nos dice esto. No gastes más energía en esto, no resuelve absolutamente nada. ¿Y cuál es el consejo? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que preocupan tanto, que vamos a comer, que vamos a vestir y tantas cosas más, van a ser añadidas. Van a ser provistas por Dios, en tiempo y forma. Hoy como nunca, hermano, el pueblo de Dios necesitamos ocuparnos de Dios y de sus proyectos, que son eternos. Sus proyectos son eternos. En la medida que los cristianos estamos preocupados con las cosas de acá abajo, como el resto de los mortales, querido, los proyectos espirituales, los proyectos de Dios naufragan, porque tenemos la cabeza ocupada con un montón de cosas que no nos solucionan absolutamente nada. Por eso hoy más que nunca tenemos que decir, Señor, creo tu palabra. Me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque lo decís vos, no lo dice un político. Vos, tu palabra que no puede ser quebrantada. Me voy a quedar tranquilo en tu nombre y me voy a ocupar de lo verdaderamente importante, hermano, porque el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra no va a pasar, va a permanecer para siempre, aun cuando todas las cosas se terminen. Pero algún día se van a terminar. Esta tierra y tantas cosas, habrá tierra nueva, habrá cielo nuevo y estará allí la presencia de Dios y nosotros con Él. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hermano, toda esa ansiedad inútil, canalicémosla donde la tenemos que canalizar. Estemos preparados para dar razón de nuestra fe ante quien nos demande, en oportunidades que Dios nos pone por delante, donde en vez de seguir la conversación por el mal gobierno, por la guerra en el mundo, por un montón de cosas más que hoy son la conversación, puede hacer nuestra palabra una palabra distinta, porque la gente la necesita, nosotros la necesitamos, y las personas la necesitan también. Uno los ve, bueno, como los vio el Señor. ¿Cómo los vio el Señor? Como ovejas que no tienen pastor. Cuando las ovejas no tienen pastor, son el plato principal de los lobos y de cuántas bestias, rapaces puede haber. Bueno, así están las personas. No tienen al Señor. Están en peligro. Se los come cualquiera. Los gobernantes se enseñorean de las naciones, los exprimen, los matan, generan tantas cosas más. Pero no es el caso tuyo ni el mío, querido. Nosotros tenemos la cobertura de Dios. Tenemos la palabra mucho más firme que cualquier experiencia que nos permite estar tranquilos. En medio de una situación, vuelvo a decir, preocupante, que la hay, que no se puede negar, que es mundial,
Aunque un ejército, dice David en el Salmo 27, aunque un ejército acampe en derredor de mí, yo estaré tranquilo. En el 46 dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Yo les confieso, hermano, que más de una vez he temido y he tenido esa ansiedad. Pero Dios nos lleva una vez más a mirar lo que está escrito. Y allí, hermano, tenemos que anclar el corazón en lo que está escrito. Te lo repito, no en lo que dice el noticiero. El noticiero depende de qué grupo económico sea, es lo que predica y es lo que dice. Y las noticias son un hermoso negocio que llenan los bolsillos de muchos y queman la cabeza de las personas. Busquen el reino de Dios primero. No es que no hay que buscar algunas otras cosas, hay que buscarlas, pero primero las cosas que son de Dios. Lo demás va a ser añadido. Dios lo va a traer en tiempo y forma. Por lo tanto, estamos tranquilos y podemos decir hoy una vez más, el Señor es nuestro ayudador. Y allí están tranquilos. En alguna ocasión, en Juan capítulo 6, se generó otro problema. Juan capítulo 6, donde las cosas se iban complicando en la vida de los discípulos. El Señor iba avanzando en el mensaje, se avecinaban tiempos complicados. El Señor ya había dicho que esto iba a pasar, que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que lo iban a matar, que iba a resucitar. ¿Cuál es el problema? Que los tiempos se empezaban a acercar, que cada vez estaba siendo más de noche, que empezaba mucha tensión en el pueblo en ese tiempo. Entonces, en algún momento, dice el verso 66 del capítulo 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor no tenía solamente 12 discípulos, lo que fueron 12 fueron los apóstoles. Los discípulos había muchos, en una ocasión se mencionan a 70, y había muchos más, son los que estaban escuchando el sermón de la montaña, de que hablamos recién, que recibieron esta palabra que mencionábamos recién. ¿Y qué es lo que dice? Que las cosas se empezaron a poner complicadas y ya muchos no seguían al Señor. Bueno, hermano, el problema cuando las cosas se empiezan a poner complicadas, a todos nos pasa. A veces empezamos a mirar los botes salvavidas, por las dudas, ¿no? Y estaban preocupados. Entonces le dijo el Señor a los 12, porque ya muchos no seguían al Señor, le dijo a los 12, ¿querés acaso iros también vosotros? Las cosas se van complicando, muchos empiezan a escapar. ¿Y ustedes? ¿Se van a ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Y ahí dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Se terminó. ¿A dónde vamos a ir, hermano? Ante esta inquietud que se genera y los tiempos que se complican, y mirar los botes salvavidas, ¿no? Sálvese quien pueda, dice la gente, y bueno, se pisan unos con otros, ¿no? En las grandes multitudes se pisan unos con otros, mucha gente muere por la multitud que corre, la estampida de personas, y corren porque el peligro es inminente. ¿Se quieren salvar ustedes también? Dijo el Señor a los 12, que eran los más cercanos. Se pueden ir. Y Pedro reflexionó realmente de parte de Dios, Señor, ¿a quién iremos? Hermano, yo te pregunto hoy en esta mañana de parte del Señor, cuando se nos cruzan esas ideas peregrinas de apartarnos del Señor, de dejar, de mirar otro canal, de mirar los botes salvavidas que toman las personas, que están desesperadas, que con razón lo hacen. No hay una pelea mayor que la pelea por el bote salvavidas. Siempre que vemos la película de Titán y vemos cómo la gente se pelea por el bote salvavidas porque le va la vida. Entonces las mujeres y los chicos primero, pero algunos se infiltran y se meten porque el peligro es inminente. Entonces uno mira el bote salvavidas. Y ante toda la tormenta que viene sobre la humanidad viene una tormenta muy, pero muy seria, está escrito y está profetizado por el Señor, van a pasar cosas como no pasaron jamás en la historia de la humanidad, y mucha inquietud y agitación social. Dice el Señor Jesús en esta mañana, ¿te querés ir vos también?
Hermano, la respuesta es la que dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Hermano, fuera del Señor no hay nada. Fuera del Señor no hay nada. Yo lamento mucho haber conocido o haberme convertido, al menos conocí a los 17 años. Lamentablemente perdí 5 años preciosos en otra cosa y recién a los 22 pude responder al llamado. Hubiese querido nacer en la casa de Dios. Hay una bendición especial para eso, para aquellos que lo hicieron. Nadie se lamente por haber nacido en la casa de Dios y no haber vivido afuera y ver lo malo que hay afuera, porque no sirve para nada. Para una sola cosa a mí por lo menos me sirvió esos años fuera, para saber que a ese lugar yo no puedo volver. Y vos tampoco, porque no te espera absolutamente nadie. Porque el mundo no tiene siquiera una respuesta que darte. No la tienen para ellos mismos, menos la tienen para vos. Menos para un hijo de Dios que por miedo corre a algún bote salvavidas que cree que lo va a salvar, si un partido político, hace qué cosa, y deja desierto su lugar en el Señor, en la casa de Dios. No hay dónde ir. No hay dónde ir. Nadie te espera. Nadie me espera. No hay salvación fuera de Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Con qué vas a alimentar tu corazón, querido, si dejas al Señor? ¿Quién va a producir en tu corazón aquello que produjo la presencia de Dios y que vos viviste muchas veces y yo también? Y le doy gracias, hermano, porque esa es la verdadera vida. Cuando la plenitud de Dios llena nuestro corazón. Es una experiencia sin igual que no puede dar absolutamente nada que nos ofrezcan fuera de la persona de Dios. Ni los placeres de la vida, ni la fortuna que están anhelada, tanta gente busca la fortuna. Siempre me acuerdo de los viejos con su frase, ¿no? Uno decía que perdió su salud por ganar dinero, y es que después perdió su dinero por recobrar la salud, y que hoy sin dinero y sin salud lo llevan en un ataúd. No tiene soluciones el mundo que darte. ¿A dónde vas a ir? Alguna vez se apartó el hijo pródigo, ¿no? Esa parábola tan linda que conocemos tanto, el capítulo de Lucas. Bueno, ¿qué le habrá pasado por la cabeza a este chico querer dejar un padre tan maravilloso como tenía? Bueno, no sé lo que le pasó por la cabeza. Lo que sí sé que a veces nos pasa por la cabeza a nosotros. Me parece que me vuelvo. ¿A dónde te vuelves? Ya está. Cuando el pueblo salió de Egipto al desierto, dijo, nunca más van a volver por ese camino, nunca más van a volver por ese camino, no hay vuelta atrás. Y si la hay es para nuestro mal. Alguna vez se le hizo de noche a Abraham, allá en el capítulo 12 del libro de Génesis, vino el hambre donde él estaba y se largó a los botes salvavidas. Bajó a Egipto, un poco la potencia mundial de ese tiempo, buscando ¿qué? Salvarse, entre comillas, ¿no? Porque estaba con gran necesidad. Y tanto fue así que tuvo que hacer un arreglo con la señora, de mentir, que diga que es la hermana para que no lo maten. Bueno, léelo después, Génesis 12. Vas a ver qué pasa con los botes salvavidas, donde él se tiró de cabeza con su mujer. Bueno, esta mentira hizo prácticamente poner en peligro el plan de Dios, porque el faraón se podía haber acostado con la mujer y haber engendrado un hijo y no hubiese nacido Isaac. Pero hermano, Dios que tiene gobierno de todas las cosas y es misericordioso en gran manera, le reveló al faraón qué mujer es la que tenía cerca de él, se la devolvieron a Abraham, salió lleno de vergüenza, con los bolsillos llenos, pero lleno de vergüenza. ¿Por qué me hiciste esto?, le dice el faraón. Hubieses traído el mal sobre mi casa, ¿por qué me mentiste? Y porque me tiré de cabeza porque tuve miedo, porque tengo necesidad. Hermano, fuera del Señor nos va a ir mal. ¿Cómo te va a ir? Mal. En el Señor, ¿cómo nos va a ir? Bien. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, por más nublado que esté, por más que me apriete el zapato, y cuando aprieta el zapato es complicado, yo sé que Él está conmigo y su palabra no puede ser quebrantada, y que afuera no hay absolutamente ninguna solución, ni para vos ni para mí. Por eso decía el salmista, y hoy alguien lo citaba, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Preferiría estar a la puerta, dijo el salmista, de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad.
A veces estamos como los chicos con la nariz sobre el vidrio en la juguetería, mirando, mirando, mirando la miseria de los miserables. ¿Qué es lo que está mirando? Que parece fiesta, que parece alegría, que parece que les va bien. ¿Saben qué dice la Biblia? Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Esa es la realidad que a veces se disfraza de fiesta, que vos y yo miramos, decimos que qué bien que le va a esta gente y yo acá y tantas cosas más. Me parece que yo también. No, querido, no lo hagas. Si se te está cruzando por la cabeza apartarte, no lo hagas. Laura me dice, mira, yo nací en la iglesia, conozco al Señor, si me aparto creo que me vuelvo corriendo. Es una frase que ella repite muchas veces, porque no hay absolutamente nada. Sin embargo, a muchos de nosotros se nos pasa el hecho de decir, bueno, abandono y a salvarse quien pueda. No lo hagas porque vas a volver lastimado. Vas a perder el tiempo, no vas a encontrar ninguna solución. Yo tampoco, te repito, si de algo me sirvió esos 22 años afuera, es saber que afuera no hay absolutamente ninguna respuesta para mí. Y terminamos leyendo un versículo más en Lucas 18:8, un poco cerrando este tema de preocupaciones. Lucas capítulo 18. El Señor les había dado una enseñanza acerca de un juez que no temía a Dios, que no temía a los hombres. Se le llama del juez injusto. Y dice que una mujer le pidió que le haga justicia, y no solo que pidió, sino que insistía cada día, ¿no? Del 1 al 7 van a encontrar este relato, que yo lo refiero. ¿Y qué fue lo que hizo el juez? Finalmente dijo, esta mujer ya me tiene cansada, como esta mujer me tiene cansada, le voy a hacer justicia, y se terminó. Listo. Ya está. ¿Qué es lo que dice el Señor en el verso 7? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Algunos dicen, ver, esta es la enseñanza que toman para decir, hermano, hay que insistir. Hermano, insista. Pida con fe. Hermano, el Señor oró 3 veces en el huerto. Tuvo la respuesta, se terminó. Pablo tenía un problema bastante serio. 3 veces oró al Señor. El Señor le contestó, se terminó. Vamos a orar, vamos a echar la ansiedad delante de Dios porque lo dice la Biblia. Porque la ansiedad no sirve para nada, no me soluciona ningún problema, me gasta la cabeza y me gasta el corazón y me saca la mirada donde la tengo que tener. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Depender, hermano, de lo que Dios nos diga. Se dijo muchas veces de este lugar, hermano, la oración no es el tiempo para convencer a Dios acerca de lo que nosotros queremos. Es el tiempo que tiene Dios para declararnos cuál es su voluntad y nosotros recibirla. El Señor estaba orando si fuese posible. No era posible. Y es el autor y consumador de la fe. No le faltó fe. Sin embargo, oró 3 veces. Cuando tuvo la respuesta, se terminó. Dijo, vamos a hacer que el que me entrega. Listo. Hay que enfrentar la situación. Es esta. Pero vamos al punto. ¿Acaso Dios no hará justicia? El Señor está enseñando lo contrario. Está diciendo, si este juez, que es injusto, que no teme a Dios, que no teme a los hombres, le insistieron y porque le insistieron, le hizo justicia. ¿Acaso Dios no va a hacer justicia a los suyos, que es el juez de toda la tierra? ¿Se tardará en responderles? Les pregunta. ¿Qué opinan? No. No, Dios va a responder. No sé cuál es la situación que hoy te preocupa. Dios va a responder. Es el juez de toda la tierra. Acá a los jueces a veces los esperamos por años que den un fallo. Años duermen una causa, hasta ahí. Estamos esperando que el juez en su bondad abra el cajón, del fondo del cajón lo saque y se digne a mirarlo. ¿Es así el Padre del cielo? No, querido, no es así. Tu problema, mi problema, está en el escritorio de Dios. Está arriba. Está delante de los ojos de Dios. Dijo el Señor a Jerusalén que decía, Dios se olvidó de mí. Me cajoneó. Dios se olvidó de mí, como se olvidan los jueces. No, dice, en mis manos yo te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. No sé, hermano, cuál es el problema que te preocupa hoy, que te saca. Yo tengo algunos, todos tenemos como iglesia, todos queremos. Pero dice el Señor, se va a tardar, nos tiene esculpidos en las manos.
que como se dijo muchas veces, lo único que hicimos los hombres que están en el cielo son las marcas en las manos y el costado del Señor. Es lo único, lo demás todo es celestial. Y los muros de Jerusalén están siempre delante de él, hermano. No se dormirá el que te guarda, dice la Biblia. Ahora, el Señor hace otra pregunta. Ya está todo claro. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? A vos y a mí nos preocupa la decisión del juez y tantas cosas más. Y dice, mira, esto está delante de mí. Esto es un tema mío, está en el escritorio de Dios. Y Dios lo mira y lo tiene presente. No se dormirá el que te guarda, Dios no se toma vacaciones y no cajonea absolutamente la causa de sus hijos. Pero el problema no es ese, no te preocupes por eso. Yo te hago otra pregunta, dice el Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No te preocupes tanto por lo otro, pues está resuelto. Ahí al Señor había algo que le preocupaba más. Y lo pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Creemos, hermanos, que la venida del Señor se acerca. Lo dice la Biblia, obviamente, pero hoy hay situaciones como no hubieron en 2 milenios, que tienen que ver con este conflicto de Medio Oriente, que hacen que el reloj esté muy cerquita ya de las 12. ¿Y cuál es la pregunta? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, hermano, ¿cómo te va a encontrar a vos? ¿Cómo me va a encontrar a mí? ¿Dónde te va a encontrar a vos? ¿Dónde me va a encontrar a mí? Te va a encontrar en el bote salvavidas, queriéndote salvar. Te va a encontrar habiéndote desviado de las cosas importantes por las cosas de este mundo que perecen, hermano, se termina. Todo pasa, todo pasa, todo pasa. Decía Salomón en su libro, Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo pasa. El cielo y la tierra es lo que no pasa. Las cosas de Dios, las cosas eternas, donde nosotros tenemos que descansar. ¿Estás preocupado por la comida? ¿Estás preocupado por el vestido? ¿Estoy preocupado? Ya está todo comprado. Sí, pero Señor, tengo algunos temas Está en el escritorio mío. ¿Qué otra cosa querés saber? Bueno, ahora tengo una pregunta yo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué vas a estar haciendo vos? ¿A dónde te voy a encontrar a vos? Yo quisiera, hermano, que me encuentre haciendo lo bueno. Es una oración que tengo, no estoy seguro. A lo mejor me encuentra en el bote salvavidas primero de cabeza, o lleno de ansiedad, vaya a saber en qué situación o en qué lugar. Una cosa le he pedido al Señor. La traducción dice una cosa demandada al Señor. No me gusta la palabra, no la suelo usar. A Dios no se le puede demandar absolutamente nada. Dios no puede ser convocado por nadie, absolutamente, ni intimado por nadie. Una cosa le he pedido al Señor y esto voy a buscar. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Hermano, yo quiero que el Señor me encuentre acá. Yo quiero que me encuentre haciendo lo bueno. Que me encuentre ocupado en sus cosas. Y no preocupado y lleno de ansiedad. La mía, porque te lo repito por última vez, no tiene absolutamente ningún sentido. Desgasta la cabeza, quita el sueño, duermo mal, me llevo una úlcera, me sube la presión, me sube el azúcar, todo, y el problema no se solucionó. Por lo tanto, estaremos confiados, estaremos ocupándonos. Dios quiera que esto sea así, que sea una realidad en tu vida y sea una realidad en la mía. Que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo lo bueno. Y confiamos, vuelvo a decir, que la venida del Señor es algo que puede ocurrir de un momento al otro. Y nuestra partida, como suelo decir siempre, y no soy fatalista, también, en cualquier momento. Por lo tanto, nuestra reunión con el Señor tiene poco tiempo por delante. Mis amados, que estas preguntas tengan una respuesta de cada uno de nosotros, que aquieten nuestro corazón, que nos ayuden a mirar qué es lo importante, dedicarnos a eso. La frase se repitió muchas veces, yo la escuché de un hermano que a veces nos visitó, su hermano en la carne, que también es creyente, hace más de 20 y pico de años, en un campamento, en una cena del Señor, se levantó este hermano que es misionero en Ecuador, no me sale el apellido ahora, Martínez. Y siendo muy joven, se levantó y dijo, hermanos, 2 cosas son importantes en la vida, la palabra de Dios y la salvación de los hombres. Ocupémonos en eso. Y se sentó, no hizo más ningún comentario. Bueno, hermano, es verdad. Vamos a ocuparnos en eso. De lo demás se ocupa el Señor. Busquen el reino primero. Busca el reino primero. Dale prioridad a las cosas de Dios en tu vida. Vas a ver cómo Él se preocupa mejor que vos y que yo por tu propia vida.
porque la pala de él es más grande que la cucharita mía. Nosotros a la vida le agregamos con la cucharita. Cuando Dios agrega, agarra la pala, hace así, y les daré, como dice, medida abundante. Somos testigos, querido, de la provisión de Dios. En 10 minutos la vamos a ver sobre la mesa. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que te preocupa? Bueno, querido, quiera que la persona del Señor y su palabra hoy sea la respuesta para todo esto que a lo mejor lo trajimos de la calle, pero hoy podemos salir de otra manera. Oramos para que así sea y damos gracias. Amado Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte, Señor, esta certeza que nos da tu palabra y a la vez pedirte perdón por nuestros temores, nuestras ansiedades. Señor, sabemos que no nos ayudan, sabemos todas estas cosas, sin embargo nos asaltan una y otra vez. Danos, Señor, la gracia de poder fijar nuestros ojos y mirar las cosas, Señor, que tú miras. Danos esta bendición, Señor, de poder correr esta carrera, como dice tu palabra, puesto los ojos en tu persona, Señor, y en tu palabra, que son las cosas inconmovibles de la vida. Todo, Señor, pasará. Te rogamos por las autoridades que nos gobiernan, rogamos por nuestro país, por tantas ovejas que no tienen pastor, Señor, que son devoradas a diario por distintos lobos, Señor, que pululan nuestro país, especialmente en la esfera de la autoridad. Oramos por estas personas, Señor, ayúdanos a que más que responder sus quejas con nuestras quejas, les podamos presentar el camino y tu persona. Oramos por la situación en el mundo, Señor, que preocupa por la pérdida de tantas vidas que seguramente van a ocurrir. Y te rogamos por la paz de Jerusalén, Señor, como dice tu palabra, y como quisiéramos que haya paz en el mundo, pero sabemos que esto no va a ocurrir hasta el día de tu venida. Danos la gracia, Señor, que tú nos encuentres haciendo lo bueno, que tú nos encuentres en el lugar correcto, que tú nos encuentres en fe y puedas agradarte, Señor, y nosotros alegrarnos de haberte visto en aquel día. Te lo rogamos muy agradecidos y también te damos gracias por los alimentos. Gracias, Señor, por la provisión de nuestras mesas. Señor, son tantos años de tu fidelidad por la cual te bendecimos. Lo hacemos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.